Dios les bendiga en esta hora. Estamos nuevamente con ustedes y hoy vamos a tocar el tema o la clase. Se llama la visión del pecado universal. La visión del pecado universal. Y es importante que nosotros, como creyentes, como cristianos, entendamos el sentir de Dios referente al pecado. ¿Cómo es que Dios mira el pecado? ¿Cómo es que Dios se refiere al pecado? O sea, Dios no acepta el pecado para nada. O sea, por eso nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de saber el sentir de Dios hacia el pecado. Dios repudia el pecado. Dios no quiere el pecado. Dios no acepta el pecado. Para Dios el pecado es inaceptable. Por eso debemos de saber el sentir de Dios respecto al pecado. Y debemos de conocer, de saber cuáles son los efectos del pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado en el ser humano? ¿Cómo daña el pecado al ser humano? ¿Cómo lo destroza? ¿Cómo lo destruye? Lo lleva a una condenación eterna. Debemos de conocer también los efectos del pecado, ¿verdad? Y pues es necesario que nosotros nos afirmemos como creyentes cada día, que afirmemos nuestra vida en el Señor Jesucristo, que cada día que pasa nos consagremos más y más para Él, que vivamos unas vidas santas cada día más y más delante de su presencia. Debemos de tomar esa decisión. Todos los días de nuestra vida debemos de tomar esa decisión, de ser mejores para Dios, de ser mejores para Él, de agradarle día tras día. Y nuestra base bíblica para esta lección, ¿verdad?, se encuentra en Isaías 1, pero el texto que vamos a tomar, ¿verdad?, como referencia, o el texto áureo que le llaman, se encuentra en Proverbios 14:34 y dice así: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. Otra vez: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Muy bonito texto, podríamos hablar de este texto, pero vamos a estar viendo un pasaje bíblico que se encuentra en Isaías 1, en el capítulo 1, ¿verdad? Y ahí vamos a estar mirando muchas cosas, y vamos a estar mirando cómo el pecado, ¿verdad?, provoca una crisis, no nomás individualmente, sino nacionalmente. Provoca una crisis en la que a veces no se halla la salida. Es como el pecado es una plaga que se extiende a todos los lugares. El pecado no se queda en un lugar. El pecado es contagioso, se pega. El pecado avanza hasta llegar a hundir a una nación en idolatría, en drogas, alcoholismo, y hechicería, adulterio. Es una plaga que avanza día tras día, día tras día, el pecado. Y no podemos negar, nosotros no lo podemos negar, que hoy en nuestros días vivimos días muy difíciles, días en los que vemos que por todos lados hay amenazas, hay preocupaciones políticamente, o sea, refiriéndonos al gobierno. Vemos
injusticia, o el gobierno no hace lo que debería de hacer. La economía también, ¿verdad? Vemos que la economía como afecta bastante, y no sabemos qué es lo que nos espera el día de mañana, ¿verdad? Pero los que confiamos en Dios, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien. Él nos ayuda, Él nos sustenta. Y de eso se trata esta lección. Que pongamos nuestra confianza en Él, que no desviemos nuestra mirada. Que tengamos en cuenta que todo lo que recibimos es de parte de Dios. Que todo lo que tenemos es de parte de Dios, y no es porque hayamos sido muy inteligentes, no es porque tengamos una buena carrera, no es porque me haya esforzado yo bastante, no. Es por la misericordia de Dios que tenemos un techo, que tenemos que comer, que tenemos un carro, una cama donde dormir. Que no se nos olvide quién es el que nos sustenta. Y en la época, ¿verdad?, que Isaías profetizó, es muy semejante a la que estamos viviendo hoy en nuestros días. Y vamos a estar viendo, como les decía, el capítulo 1 de Isaías, ¿verdad? Y es muy parecida la situación que estaba viviendo Isaías a la que estamos viviendo hoy en nuestros días. Y el nombre de Isaías significa la salvación del Señor. La salvación del Señor. Y vamos a entrar al primer versículo de Isaías, ¿verdad? Y espero que me pueda dar a entender, explicar. Y dice así, Isaías 1:1. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acab y Ezequías, reyes de Judá. Dicen que me llama la atención cómo este profeta, ¿verdad?, comienza su libro con esta visión que él miró. Pero la palabra visión significa revelación divina de la verdad. Revelación divina de la verdad. O sea, la profecía de Isaías o su visión que él miró era de parte de Dios, una visión directa de Dios. Isaías es uno de los profetas mayores que está aquí en la Biblia, pero los profetas de aquí de la Biblia eran verdaderamente profetas. Ellos recibían verdaderamente la palabra de Dios. Ellos se tenían que exponer a la muerte. No les importaba para quién era la profecía. Ellos decían la palabra de Dios, lo que Dios les decía que dijeran. Hoy vemos que se levantan profetas aquí y allá, pero no se comparan como estos profetas. No se comparan como estos profetas, y debemos de tener cuidado, hermanos, porque muchas veces personas que se dicen ser profetas hablan por emoción, hablan por lo que ellos piensan, y muchas veces no es la palabra de Dios. Hay lugares donde cada 8 días hay profecías, y me refiero a congregaciones. Cada 8 días hay profecía, cada 8 días, y pues eso me pone a pensar, pues, que mucha profecía en la iglesia, y no pasa nada. Entonces hay falsos profetas, y debemos de tener cuidado nosotros de quién, ¿verdad?, a quién estamos escuchando,
de parte de quién viene la profecía. Y como le decía, estos hombres se exponían muchas veces a las muertes, y si tenían que exponer delante de un rey una profecía, lo hacían. Si tenían que decirle al rey o al quien sea su pecado, se lo tenían que decir. Ellos no se andaban con rodeos, ellos iban a decir lo que Dios les había dicho. Isaías es uno de ellos, ¿verdad? Entonces dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual miró acerca de Judá y de Jerusalén. Fíjense que la profecía o la visión que Isaías estaba mirando fue directa. Él dijo que era para Judá y Jerusalén. Isaías no tiró su profecía al aire a ver a quién le pegaba. Isaías no dijo, no, pues esto es para una nación que está viviendo de tal manera. No, él dijo nombre y lugar. Hoy en nuestros días se maneja mucho eso, de que se tira la profecía al aire a ver a quién le pegan. Me ha tocado estar en lugares y dicen, Dios me dice que aquí hay una persona con pantalón azul. Todos los caballeros usamos pantalón. Y más si es una congregación grande, más de uno va a llevar un pantalón azul. Y ese caballero lleva zapatos negros. ¿Quién usa zapatos negros? Y Dios me dice que así. Y todos los que llevaban pantalón azul y pantalón y zapatos negros decían, la profecía es para mí. No. La profecía es directa. Dice a quién va dirigida y directa. No. Dios no se anda con rodeos. Y el profeta de Dios tampoco se anda de rodeos. Como lo estamos viendo aquí con Isaías, él fue directo. Dijo, la visión que vio, la vio acerca de Judá y de Jerusalén, en días de Usías, Jotán, Acab y Ezequías, reyes de Judá. ¿Verdad? Pues en esta época de cada uno de estos reyes, Isaías, ¿verdad? Pues ejerció su ministerio, y cada uno de los reyes que están aquí mencionados tienen su historia, pero vamos a seguir adelante. Entonces, ya vimos cómo Jeremías recibió la profecía, recibió la visión de parte de Dios y para quién iba dirigida. Y en el capítulo 2 dice, ¿verdad? Ahí es donde empieza lo bueno. Dice, en el capítulo 2 dice que oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El profeta Isaías estaba recibiendo esta visión de parte de Dios, y me gusta la manera en la que él lo está exponiendo. Dice, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. No es la primera vez que Dios llama como testigos al cielo y a la tierra. En el libro de Deuteronomios también los llamó como testigos. Y en otro pasaje de la Biblia, no me acuerdo el libro ni la cita, pero también en otro pasaje de la Biblia, los llama como testigos. ¿Y por qué los llama como testigos? Porque dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías, o esta visión, se está refiriendo al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Dios había escogido a la nación de Israel. Dios llamó a Abraham. Dios miró cómo empezó a crecer esa nación. Dios miró cómo
esa nación empezó a multiplicarse. Dios la cuidó, Dios la bendijo, Dios la protegió. Dice, crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Y la palabra revelación es volverse en contra de Dios, en contra de cualquier persona. Y yo me imagino a Dios, ¿verdad?, con dolor en su corazón, diciendo estas cosas por medio de su profeta, diciendo, crié hijos, yo los cuidé, yo los protegí, yo los he alimentado, pero se han rebelado contra mí. Es como un padre, ¿verdad?, terrenal, que se esfuerza por su familia, que se esfuerza por sus hijos. Trabaja para darles de comer, trabaja para darles estudio, trabaja para darles casa, para darles lo mejor. Pero ¿qué pasa cuando el hijo empieza a rebelarse a la autoridad de su papá? ¿Qué pasa cuando el hijo ya no se quiere someter a lo que su padre dice? ¿Qué pasa cuando empieza a tener un mal comportamiento delante de su padre? Que ya no le obedece, ya no le hace caso, vive una vida desordenada. ¿Qué pasa cuando el padre se esforzó por pagarle una carrera para que ese hijo se preparara para el día de mañana? ¿Y qué pasa cuando el hijo echa todo a la basura? El padre, con dolor en su corazón, mira la rebelión de su hijo. Y de seguro a nosotros hemos visto esas situaciones donde han habido hijos ingratos que no agradecen a los padres nada, que en vez de que sus padres se sientan orgullosos, los maltratan, los insultan, hasta los golpean. Se rebelan contra ellos. Entonces estamos viendo aquí a Dios refiriéndose a la nación de Israel, al reinado de Judá, porque en aquellos tiempos las 12 tribus se dividieron. Estaba el reino del sur y el reino del norte, o sea, el reino de Judá y el reino de Israel, pero esta visión era para Judá. Y Dios estaba viendo a esta nación, a este reino, a Jerusalén. En Jerusalén Él estaba viendo la ingratitud de estos, de su hijo, la ingratitud del pueblo. Dice, se rebelaron contra mí. Ya no quieren obedecerme. Ya no quieren seguir mis mandamientos. Ya no quieren. Y esa palabra revelar, ¿verdad?, pues la tenemos nosotros los latinos cuando ya el hijo se empieza a portar mal. Ya se está rebelando, sí, ya se está poniendo en contra de su padre. Entonces Dios está diciendo, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, se pusieron en mi contra. Y verdaderamente Dios había cuidado a la nación de Israel. Dios llamó a Abraham, como les decía, y de ahí Él hizo una nación, lo vio crecer, lo protegió. Pero al paso de los años se rebelaron contra Dios. Y el versículo 3, ¿verdad?, dice de Isaías 1, ¿verdad? Isaías 1:3 dice, el buey
conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Dios está usando de ejemplo a estos animales. Dice, el buey conoce a su dueño. Nosotros sabemos que es un buey, es un animal grande. Es un animal tosco. Pero ese animal conoce quién es su dueño. Ese animal se deja poner el yugo de su dueño, que le llega a poner su dueño. Ese buey, ¿verdad? Trabaja para su dueño. Sabe quién es su dueño. El burro, el asno, ¿verdad? Dice que conoce el pesebre de su señor. Él sabe el camino al pesebre. Él sabe a dónde ir a comer, a dónde ir a alimentarse. Pero dice que Israel no tiene conocimiento. Mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Digo yo, ¿cómo es posible que nosotros, como seres humanos, razonables, que tenemos cerebro, podemos pensar, podemos crear muchas cosas y somos inteligentes, cómo Dios comparó a estos animales con el pueblo de Dios? O sea, un animal por mucha inteligencia nunca se va a comparar al hombre, al ser humano, a la corona de la creación de Dios, que es el hombre. Y Dios dice, Israel no entiende, no tiene conocimiento, está peor que los animales, está peor que el buey, está peor que el burro. No entiende. El burro sabía dónde está el pesebre de su señor, sabía quién le da de comer, quién era su dueño. El buey también. Israel no. Israel no sabía quién es realmente su Dios. No sabía quién era su proveedor, su protector. No lo conocían. Ya no tenían conocimiento de Dios. Habían perdido ya el conocimiento acerca de Dios. Ya no sabían quién era Dios. Ya se habían vuelto, ¿verdad?, muy insensibles hacia Dios. Y miren, aquí en este pasaje de la Biblia es algo muy interesante, porque esta visión no era para otras naciones, no era para otros pueblos. No, esta visión era para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, para el Israel, para Judá. Lo que estoy tratando de decir, que esta palabra no era para los de afuera, sino para los familia de Dios. Y muchas veces pensamos que la palabra que Dios está dando es para los de afuera, pero no, es para los de casa, para los que son hijos de Dios. Para los que son hijos de Dios, para ellos es la palabra. Esto era para los hijos, dice, que hijos se rebelaron contra mí. Era para sus hijos la palabra. Y como les decía, Dios compara a estos animales, ¿verdad? Que como les decía, por más inteligencia que tengan, nunca se van a comparar al hombre, ¿verdad? Entonces, pero eso pasó porque el pueblo de Israel
había abandonado su comunión con Dios. Otra vez se los voy a repetir. Eso pasó, ya se habían vuelto ingratos, se habían rebelado contra Dios, ya se portaban en rebeldía, porque habían dejado la comunión con Dios. Y cuando se deja la comunión con Dios, se empieza a perder la moralidad, se empieza a caer en religiosidad, se empieza a caer en el conformismo, se empieza a caer en el todo está bien. Se empieza a caer en el abandono de buscar la presencia de Dios. Y esto no debe ser así. Debemos de buscar la presencia de Dios. Entonces, el pueblo de Israel había dejado esa comunión con Dios. Y eso los llevó a esa rebeldía que estamos viendo aquí en primera de Isaías. Y dice, ¿verdad? No tienen conocimiento. Luego les dice, oh gente pecadora, otra vez, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Yo no sé si Isaías, me imagino que él, al estar expresando estas palabras, sintió dolor en su corazón, sintió tristeza. Y no nomás Isaías, también Dios sentía tristeza por el pueblo. Le dolía en su corazón ver a su pueblo rebelde, gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Es triste ver cómo un padre se expresa de un hijo malagradecido y empieza a expresarse de su hijo de que su comportamiento no es bueno. Pero hay muchos padres que lloran al hablar de sus hijos. Hay muchos padres que les duele el corazón cuando están expresándose acerca de sus hijos, cuando han tomado una actitud mala, una actitud contraria, una actitud mala, una actitud que no le agrada al padre, les duele en su corazón. Hay madres y padres llorando. No, es que mi hijo ya dejó los estudios, ya no le importó. Y yo tanto que me esforcé. Y ya ahora anda todo drogado, y anda tomando con sus amigos. Ya anda allá en la calle, ya no le importa nada. Se expresan y les duele. Yo me imagino y yo pienso que a Dios le dolió en su corazón. Isaías les pone estas palabras, también pienso yo que si no lloró se le han de haber puesto rojizos los ojos, porque ese dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Y como cristianos, como sabemos qué significa la palabra pecadora, cargados de maldad, o sea,
Ya todo lo que hacían era en contra de Dios. Ya no había nada que agradara a Dios en este pueblo. Y es que lo estamos viendo aquí, cómo es que se expresa. O sea, no los está elogiando, no los está diciendo, oh, bien hecho, no. Si Dios se está expresando de esta manera es porque ya no había nada que le agradara a Dios del pueblo. Ya ni su religiosidad, ya ni sus sacrificios, ya ni sus fiestas solemnes, ya no le agradaban a Dios, ya. Él ya no le agradaba nada. Y dice al final del versículo 4 del capítulo 1, dejaron a Jehová, le dieron la espalda, ya no quisieron saber nada de él. Provocaron a ira al Santo de Israel. Dice otra vez, provocaron a ira al Santo de Israel. Y es que Dios es un Dios santo. Y Él tenía razones para decirle al pueblo estas verdades. Él tenía sus motivos, pero tenía razón de expresarse de esa manera ante este pueblo ingrato, ante este pueblo pecador. Él tenía toda la razón porque Él es santo, Él es justo. Dios no se estaba equivocando al expresarse de esta manera contra este pueblo. Dios no estaba cometiendo ningún error, no. Él tenía la justa razón de expresarse de esta manera. De ver que ese pueblo que Él había cuidado, que Él había alimentado, que Él lo miró crecer, de mirar que le habían dado la espalda, que no le agradecían nada, que vivían una vida cómoda, confortable, que Dios no estaba en su mente, en su corazón. Con justa razón Él se expresa de esta manera y les habla de esta manera. Y con justa razón hoy le puede hablar a las iglesias de la misma manera que Él estaba hablando a sus hijos, que Él estaba hablando a Israel, a Judá. De la misma manera Dios le puede hablar hoy a las iglesias con justa razón. Porque sin duda alguna hay cristianos, hay gente dentro del pueblo de Dios que se ha olvidado de quién es su proveedor. ¿Quién es el que lo cuida? ¿Quién es el que lo alimenta? ¿Quién es el que lo guarda? ¿Quién es el que le ha dado trabajo? ¿Quién es el que permitió que sacara su diploma? Se han olvidado del Padre Celestial. Lo hemos dejado a un lado. Quizás ya vivamos una vida de religiosidad. Cumplimos con ir a la iglesia cada 8 días. Y ya pensamos que con eso está bien. Y de eso no se trata. Se trata de tener comunión con Dios, relación con Dios, tener conocimiento de Dios, saber quién es Dios realmente. No saber quién es Él, sino conocerlo verdaderamente. Conocerlo en la intimidad. Y Dios, como les decía, con justa razón se expresó de esta manera
a Judá. Y Dios lo puede hacer en estos días por medio de los pastores, por medio de las personas que expresan sus palabras. Dios lo puede hacer en estos días porque hay gente que le ha dado la espalda a Dios. Hay hijos que le han dado la espalda a Dios, pero Dios nos ayude, ¿verdad? Dice que provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y dice el 5, dice, es la visión que Isaías miró acerca de Judá, ¿verdad? Pero sigamos adelante, como les decía, lo que está viviendo Isaías lo estamos viviendo ahora. Apostasía dentro de las islas. Se le ha dado la espalda a Dios y dice el 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Aquí en este versículo se menciona el castigo. Y sin duda alguna, ¿verdad? El pueblo de Israel ya había pasado algunas circunstancias en las cuales se vio en problemas, en las cuales se miró en guerras, en las cuales se miró en necesidad. Y eso era parte del castigo de Dios. Y les dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía les esperaba algo peor, todavía les esperaba cosas. Pero este pueblo no entendía, todavía seguían en su comportamiento. Dice, todavía aquí quieren ser castigados otra vez. ¿Quieren ser castigados? Dicen que hay hijos, ¿verdad? Cuando el niño está creciendo y hace algo malo, por ejemplo, va y le pega a su hermanito y su papá lo mira y le dice, a ver, ven para acá, y le da un golpecito. Estate quieto, ¿por qué lo hiciste? No pasa ni 2 minutos y le vuelve a pegar o vuelve a hacer otra travesura. A ver, ven para acá, y otra vez. Y no pasan otros 2, 3 minutos y ya está haciendo otra cosa, y el padre le dice, bueno, pues, ¿quieres que te castigue o qué? Es de la misma manera que Dios está expresando. Dice, ¿por qué queréis ser castigado aún? Todavía os rebeláis. Todavía os rebeláis. O sea, no ha sido suficiente el castigo. No has tenido con el castigo que te di, le estaba diciendo. O sea, ¿no te fue suficiente? Todavía os rebeláis. Todavía sigues en tu camino, Judá. Todavía sigues siendo indiferente. Todavía me sigues siendo infiel. Todavía seguía el pueblo, dice, todavía os rebeláis. Dice el 5, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El profeta ilustra mediante una enfermedad, hace una comparación tomada de un cuerpo infectado, ¿verdad?, totalmente por lepra o por llaga. Y esta lepra, esta enfermedad es maligna. Y aparte de ser maligna, afecta todo el cuerpo. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, todo estaba mal. Todo estaba mal. El pueblo, todo estaba mal. Desde la cabeza, desde los gobernantes, desde todo estaba mal. Podrida, hinchazón. Y Dios, ¿verdad?, habló a Israel de esta manera, pero así como lo expresa Isaías, ¿verdad?, esta enfermedad o esta comparación, esta ilustración que está tomando, era extremo, era demasiado. Yo no sé si alguna vez han visto unas personas de esta manera, todo llagoso, desde la cabeza hasta los pies, hinchazón, podrido, todo. Yo no he mirado a una persona de esta manera, pero Dios así estaba mirando al pueblo de Israel. Y lo que pasa es el pecado tenía al pueblo de esa manera. El pecado lo había hecho ver desagradable delante de Dios. El pecado lo estaba haciendo que delante de Dios el pueblo de Israel oliera mal, la podrición, el pecado, la rebelión. Estaba haciendo que ya en vez de que Israel en vez de serle olor grato a Dios, ya le olía a pudrición. Le olía a pus. Carne echada a perder. Y eso es lo que hace el pecado en el ser humano. Somos llaga podrida cuando vivimos lejos de Dios, cuando vivimos retirados de su presencia, cuando nos olvidamos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, cuando nos olvidamos del Santo de Israel. Así está mirando Dios al pueblo de Israel, podridos. No hay cosa buena en él. Acá, ¿verdad? Pues por nuestro lugar hay mucha persona que vive en la calle y andan todos mugrosos, todos apestosos. El pelo ya parece pegoste,
pantalones rotos. Usted los mira en el sol o en el frío, su carne ya quemada, muy quemada por el sol. Algunos de ellos ya hablan solos, pierden conocimiento, pero ahí andan viviendo en la calle y los miramos con desprecio, ni queremos pasar a un lado de con ellos por la situación en que viven, en su vicio, sin una meta fija, sin un por qué vivir, o sea, una vida tirada. Y los miramos feo. Y sí que huele feo. A veces pasamos por donde están sentados y huele feo, huele horrible. Dios estaba viendo al pueblo de Israel. Horrible. Apesta. No hay nada. Israel, Judá, no hay nada agradable en ti. Estás asqueroso, hueles mal. Eso le había pasado al pueblo de Israel por rebelarse contra Dios. Eso le había pasado a Israel por rebelarse contra Dios. Y el pecado, como les decía, es lo que hace en el ser humano. Y no hay nadie que pueda sanar las heridas, no hay nadie que pueda curar esas llagas, no hay nadie que las pueda suavizar con aceite, sino solo Dios. Vemos, ¿verdad?, cómo los gobiernos hacen cosas y programas para mejorar la nación. Y todos quieren ayudar a los hombres que viven afuera, a los hombres, a los vagabundos. Y quieren terminar con toda la maldad, quieren terminar con toda la violencia, quieren terminar con todo eso. Pero nunca van a poder. Nunca van a poder, porque el único que puede es Dios, es Jesús. Si los gobernadores quisieran realmente cambiar a la nación o tener un buen programa, que abran más iglesias, que vuelvan la oración a las escuelas, la lectura de la Biblia. Y disculpen que ya estoy corriendo, pero ya el tiempo corrió, pero vamos a brincarnos hasta el 18. Isaías 1:18. Ya vimos la visión de Isaías, cómo es Dios estaba mirando a Judá, a Jerusalén. Vimos que podrida llaga, asqueroso, desagradable, nada bueno en él. Pero no todo está perdido para Dios. Y eso es lo bueno de tener un Dios santo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Eso es lo bueno de nuestro Dios, que no le importaba la condición de su pueblo, no le importaba cómo estaba. Él les ofrece una solución. Él les ofrece la salida y les dice, en Isaías 1:18 les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser blancos como lana. Dios le está haciendo una invitación al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Miren, ya les dije cómo está su condición. Ya les dije cómo los miro yo. Ya les dije que no estoy contento con su comportamiento. Pero les hago una invitación, que nos pongamos a cuentas. Vuélvanse a mí, les dice Dios, y perdonaré sus pecados. Vuélvanse a mí, limpiaré sus corazones, sanaré su tierra. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí, les dice Dios. Para Dios nada está perdido. Yo no sé en qué condición te encuentres. No sé en qué condición se encuentre mucho pueblo de Dios. No sé si le has fallado, no sé si le has dado la espalda a Dios, no sé si te has olvidado si lo has hecho a un lado. Pero Dios hoy hace una invitación a que ya no seamos rebeldes, a que ya no vivamos una vida cómoda, confortable, a nuestro gusto. Porque eso es vivir en rebeldía, vivir una vida agradable ante nuestros ojos y no ante Dios. Porque el pecado está entrando sutilmente a las iglesias. El pecado está entrando despacito a las iglesias. Parece que las cosas que están entrando dentro de las iglesias no hacen daño, pero están haciendo daño. Tanto para el hombre y para la mujer. Las falditas, el orgullo, la vanidad, la prepotencia. Yo soy el autosuficiente aquí. Yo no necesito de nada. El pecado está entrando sutilmente dentro del pueblo de Dios. Tengamos cuidado de no caer en esas cosas, de no rebelarnos contra Dios. Porque el día que aceptemos nosotros esas cosas, nos vamos a rebelar contra Dios. Hay que mirar el pecado como lo mira Dios, desagradable. No hay que aceptarlo, ¿verdad? Hoy en nuestros días todo aceptan, ¿verdad? Las drogas, el gobierno las acepta. El matrimonio entre el mismo sexo lo acepta. El aborto lo acepta. La droga lo acepta. El alcoholismo lo acepta. Pero nosotros no debemos de aceptar nada de eso, ni otras cosas que son dañinas, que hacen daño a nuestra vida. Así como al pueblo de Israel hizo daño las cosas, la religiosidad, el abandono de Dios, la rebeldía, así nos puede hacer daño a nosotros. Pero como les decía, no todo está perdido para Dios. Dios nos hace una invitación y hay que aceptarla, ¿verdad? Venimos, pongámonos a cuentas con Él, y si nuestros pecados, por muy sucio que fueran, por muy desagradable que fueran, Dios los puede perdonar. Dios te bendiga.